cambiar muchas veces más. Futuro perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto, con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz. Bueno, a ver si estoy en el aire. Ustedes cuéntenme. Buenos días a todos. Qué bárbaro. Estaba escuchando atentamente el título de nuestro programa, Futuro Perfecto. Parece casi una utopía, ¿no? Pero si escuchan la letra creo que nos calza bastante. Hoy estaba hablando con un grupo de gente y les dije, bueno, un día vamos a mirar para atrás y vamos a recordar estos días. ¿Te acordás lo de la pandemia? Y nada, en el mientras tanto, vamos tratando de conversar con gente, como vamos a conversar hoy con Miguel Boyano. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, ¿te cortaste el pelo o te peinaste? Me corté el pelo. Ah, muy bien. Viste que todo el mundo está haciendo cosas raras durante la pandemia, ¿no? Sí, Que se decide cortar el pelo, se cambia el color del pelo. Bueno, te sí. queda muy bien. Miguel Bueno, Boyano, que es muy amigo nuestro, les voy a contar, porque siempre les cuento de todas maneras de todos nuestros invitados, ¿no? Es fundador y CEO de Carta Financiera, que recibo siempre y además se la reenvío a mi hijo que vive en Estados Unidos. Licenciado magna cum laude en Economía en la Universidad de San Andrés, máster en Economía de la Universidad de Chicago, y actualmente seguís desempeñándote como profesor de Behavioral Finance en la Maestría de Finanzas de San Andrés. sí, sigo ahí. Bien, muy bien. Después te voy a preguntar bien ¿qué es el comportamiento financiero? ¿Es Behavioral Finance? ¿Vendría a ser eso? Viene a ser, hay otra traducción que es finanzas conductuales, porque tiene que Ah, ver con la ok, conducta, ok. tiene que ver con cómo hay determinadas cosas que vienen innatas en el ser humano que hacen que nosotros tengamos sesgos en la toma de decisión bajo incertidumbre. Y entonces, en determinadas circunstancias, vos vas a tener una tendencia a sobreestimar y en otras a subestimar. Lo interesante es que Ajá, eso no es aleatorio y en pero consecuencia me vos quedo podés... ahí. De todo lo que ¿Eh? iba a pensar, me quedo ahí, hablando con vos. A ver, contame Bueno, un poco, dale. bueno, fíjate, hay circunstancias a partir de las cuales, te voy a poner el ejemplo, uno de los más contundentes. Ujú. Hay mucho que es experimental en todo esto. Una de las preguntas más conocidas es, se le pregunta a la gente si considera que maneja mejor que el promedio, igual que el promedio o por debajo del promedio. Y este ¿Maneja un estudio auto, decís? sí, conducir un auto. Sí, sí. Y esto se ha hecho en distintos países del mundo, hombres, mujeres, de distintas ramas del saber. Y en promedio lo que te da es que el 80% de la gente considera que maneja mejor que el promedio. Obvio. Lo cual lo que quiere decir es que tenemos una sobreestimación de nuestras propias habilidades. Y eso tiene consecuencias. Em, Eso es un sesgo que se llama optimismo. Eh, y ese sesgo hace, entre otras cosas, que haya más emprendedores que los que tendría que haber desde el punto de vista estadístico. Porque si uno se pone a revisar las estadísticas, en realidad, en Estados Unidos, una de cada 20 empresas que nace es exitosa. En Argentina no hay números, pero yo voy a arriesgar que es una de cada 100, quizá, una de cada 80, no sé. Wow. Y sin embargo, cada uno que empieza está convencido de que le va a ir bien. Eh, Totalmente. y eso, Pero bueno, creo que eso es natural, ¿no, Miguel? O sea, bueno, si yo vos lo emprendo dijiste. algo, lo Vos lo hago dijiste, pensando que me va a ir bien. vos lo dijiste, es natural porque es como que es la manera en la cual nuestro cerebro está programado ya desde hace años, y años digo millones de años como seres humanos, Ujú. eh,
ese es un ejemplo de optimismo. Después hay muchas otras cosas que tienen que ver con que hay una parte importante de nuestro cerebro que es súper antiguo, que es más bien reptiliano. Entonces tomamos decisiones en microsegundos porque es lo que a nosotros como raza nos ha permitido sobrevivir a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, cuando vos traducís eso a problemas que tienen un grado de complejidad distinta o más sofisticado, normalmente tomamos una decisión imperfecta pero rápida y que nos ayuda a decidir. Bueno, Ujú. en determinados contextos vos podés predecir que esa decisión va a subestimar algo o sobreestimar algo según cómo esté planteado. Y esto tiene que ver, de vuelta, con cómo estamos cableados, me gusta decir a mí. Me Y gusta. eso, fíjate que la parte sorprendente es que con nuestro cableado estamos diseñados para ser pésimos inversores. No sé por Estamos qué me sonó la diseñados, alarma. no pasa nada, estamos diseñados para tomar decisiones de inversión malas. Eh, Porque normalmente nuestra intuición nos juega en contra. Nuestra Claro. intuición nos va a hacer que cuando estamos perdiendo aguantemos la pérdida o quizá estemos dispuestos a invertir más en lo que estamos perdiendo, que es lo que no tendríamos que hacer, tendríamos que estar cortando la pérdida ahí. Y a la vez, en los momentos en los que estamos ganando y tendríamos que quizá poner más o dejar que corra la ganancia, nos agarra ansiedad y nos abalanzamos sobre esa ganancia. Entonces, esta combinación hace que sin, vamos a decir, educación financiera de cierto tipo, que es Ujú. esta educación financiera emocional, vos estés casi diseñado, como te decía, para perder, porque tenés la polaridad invertida y vos lo Wow. haces intuitivamente y creés que todo lo haces para defenderte, pero es al revés. Eh, Uno se termina dañando con su propio comportamiento que está asociado a la parte reptiliana de nuestro cerebro. Esa es una síntesis bastante buena. Y ese es buenísimo, te aviso, y me quedé recontra enganchada y todo, creo que voy a dejar de lado todo lo que te iba a preguntar, no, todo no, pero una parte, porque me parece fascinante. Yo me quedé, Sí. cuando leía tu currículum dije, Behavioral Finance, ¿qué será? Y lo traduje como te digo, ¿no? Pero Sí. decime vos exactamente cuál fue la traducción que me dijiste, Finanzas conductuales. finanzas conductuales. En esto que Sí. vos decías, en este cableado, que me da la sensación como que, y creo que lo escuché a Facundo Manes alguna vez hablando de esto, Ujú. en esta cosa neuronal, en este cableado que tenemos, ¿cómo haces? ¿Educás? ¿Cómo haces para que la gente cambie y no tenga este pensamiento, si querés, o sub o sobre? Bueno, en muchos de los casos hay todo un trabajo de introspección, primero, donde en Wow. realidad vos podés aprender a ver las circunstancias en las cuales normalmente vos vas a tener la tendencia a tomar una decisión equivocada. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en el desierto hay más chances de que vos veas espejismos. Y si vos ya sabés eso, cuando ves algo, vas a empezar a dudar de tus propios sentidos. Pero eso es Totalmente. una decisión educada, porque vos, si vos no sabías eso, vos vas a pensar que ahí hay un oasis, porque lo que quizá suceda, honestamente nunca estuve en el Sahara, pero en principio es un buen ejemplo. Eh, pero si vos ya sabés de antemano que eso puede pasar en ese contexto, estás advertido. Entonces, lo mejor que podés hacer es, con este trabajo de introspección, estar advertido y saber en qué casos vamos a ser pasibles de tener, por ejemplo, sobreestimación de algo incierto o subestimación de otra cosa. Por ejemplo, algo muy común Mm. es que cada uno cree que en su propio métier eh, puede ser mucho más preciso dando predicciones de lo que estadísticamente efectivamente es. Oh, Entonces, cuando vos le preguntás a un economista
decime con un 98% de certeza cuánto crees que va a ser el dólar a fin de año y dame una Sí. banda, fíjate que no es, te va a dar una banda mucho menor de la que te tendría que dar, porque él cree que sabe mejor que otros. Eso tiene otro nombre que se llama sobreconfianza y tiene que ver con los rangos de estimación que se da. ¿Por qué se llama sobreconfianza? Porque después cuando se testea eso, estadísticamente se encuentra que hay muchas más sorpresas que las que debería haber. Hay muchas más observaciones que terminan fuera de ese rango del 98%. Y me Entonces, imagino que también dependerá de en qué país estás para decir algo así, ¿no? sí, pero olvídate del dólar, lo podés predecir con Sí, el real en Brasil, el Dow Jones en Estados Unidos, cualquier variable futura que vos puedas querer estimar, la persona de la que estés hablando va a tener ese sesgo. Y después, eh, algo que también es súper común es que los seres humanos somos malísimos estimando probabilidades, salvo dos especialidades, que son los corredores de apuestas y los meteorólogos. no, si esas son como las dos casi imposibles. Pero lo que pasa es que son profesiones que tienen que convivir con la estimación probabilística todo el tiempo. Claro, De hecho, el corredor de apuestas, qué si se equivoca gracioso. sistemáticamente, con las probabilidades se funde. Así que para mí es el más contundente de todos. Eh, y Y el meteorólogo ni hablar el meteorólogo, todo el tiempo. después, mira, yo te digo, tuve un profesor de matemática que lo ubicas a Agustín Datelis, ¿no es cierto? El Sí, economista. sí, Bueno, sí, el sí, papá. El papá sí. de él fue profesor mío de matemática, Enrique. Y hace poco hablé con él, una discusión, una conversación un poco eh, de la dinámica de una epidemia, de un contagio, porque él me enseñó a mí lo que es optimización dinámica, los problemas, sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, es un poquito Mm, técnico, imposible. pero, pero lo que quiere decir eh, es que normalmente la gente dice que los meteorólogos nunca la embocan y demás, pero no es así. Y en realidad lo que te refleja es que son fenómenos muy, muy difíciles de predecir porque hay muchísimas variables que tienen un rol que pueden cambiar enormemente. Pero Claro. algo sí podés saber, que la predicción del tiempo de un día para el otro usualmente es muy buena. Si vos querés saber hoy qué va a pasar dentro de 5 días con el tiempo, bueno, podés ir mirándolo a ver qué dice el pronóstico. Pero a Mm, medida que vos te acerques, la precisión de esa predicción va a aumentar enormemente. claro. Porque así funciona. Me tendría que poner muy, muy Sí. técnico. Pero eh, por lo cual, tanto los meteorólogos como los corredores de apuestas conviven en su día a día con la estimación probabilística, algo que a nosotros, los seres más comunes, no nos pasa. Aunque, no sé, vos quizás tengas algún amigo o amiga que cuando le preguntás si viene a tu casa te dice, y voy con un 90% de probabilidad. A mí cuando me dicen eso me dan ganas de matarlo, porque le digo, pero escúchame, ¿venís o no? Pero Sí, viste que tal hay cual. gente que te responde, 80% que voy. ¿Y qué hacemos con 80? Porque ¿Hago o nuestro no hago la mundo, comida? porque nuestro mundo es binario, es blanco-negro, venís o no venís, ¿no es Claro, cierto? Pero claro. bueno, yo siempre lo traigo como ejemplo porque, bueno, tengo un íntimo amigo que siempre me dice 80% y bueno, yo le digo, bueno, ahora yo te digo cómo decodifico tu mensaje. Todo lo que no sea 100 es cero, porque es así. Totalmente. Claro, Todo lo que no sea 100 es cero. Así que me digas casi, casi, casi que sí, es no. obvio. Bueno, yo siempre digo, siempre me preguntaban, che, ¿firmaste el contrato cuando tenía los contratos gruesos, cuando era súper famoso y qué sé yo, no es diario? Che, ¿firmaste el contrato? No, todavía no firmé. Me dice, bueno, no pasa nada. Le digo, no, 99 contra 1, el 1% me puede cambiar la vida. Claro. Yo le tengo un gigantesco respeto al 1% para llegar al 100. Bueno, después, fíjate con eso que vos acabas de decir, eh, también en esto de finanzas conductuales se estudia mucho que en el rango de la incertidumbre, un 1% para nosotros no siempre tiene el mismo valor. Porque que a vos te pasen
que a vos te digan, la probabilidad de que cierres el contrato pasa de ser 41% a 42%, vos me vas a decir, sí, gracias, pero con esto no, ¿qué hago? Sí, Ahora, si yo a vos te digo, la probabilidad de que cierres el contrato pasa a ser de 99% a 100, me vas a decir, epa, me interesa, claro, conversemos. ¿Cuánto me sale a mí ese 1% que me da certeza? claro, También te podés ir al otro rango. Cuando te dicen, no, te vas a morir, no tenés ni una chance, y después te dicen, ojo, tenés un 1% porque hay un nuevo medicamento experimental, decís, sí, bueno, dale, me interesa. Es muy decir, bien, ese 1% no tiene el mismo valor en todo el rango, de 0 a 100. claro, De 0 a claro, 1 vale mucho más, de 99 a 100 vale mucho más, de 41 a 42 no nos cambia mucho. Bueno, no, esto también tiene consecuencias en cómo la gente, cualquiera, ¿no? Cualquier ser humano, convive con lo que es probabilístico y cómo toma decisiones en contextos de incertidumbre. como el Porque, nuestro, de hoy. como el Yo nuestro me de iba, hoy, y me ahí iba a sí, meter vamos un a hablar de hoy. poquito, me meto un poquito porque me Sí. dabas como para meterme en el área de las startups, que es como que está muy de moda. Ujú. Y lo que yo veo, por ejemplo, en los de las startups, es como que se van presentando en diferentes lugares y van ganando o no van ganando. Y así van adquiriendo, me da la sensación, esa confianza que vos decís de decir, bueno, este es un buen proyecto, me puede ir bien. Y así vas avanzando, te presentaste acá, ganó, te presentaste acá, ganó, te presentaste acá, ganó. Y después esto que vos hablabas, me estaba acordando, por ejemplo, cuando fundé a EPSO, me dijeron, te vas a fundir como todas las organizaciones sociales, a los 2 años no existen más. A EPSO tiene 15 años y es un ejemplo de organización en el mundo. Entonces, lo cual me llena, y yo me acuerdo que decía, a los que tenía que acercar para que aceptaran ser parte de esa bendita comisión directiva, yo decía, seguime por favor, porque yo estoy seguro que esto va a salir bien. O sea que en realidad fue nada más que un sentimiento que yo tenía, o es que vos conocés la capacidad que tenés para ponerle toda la garra a eso que estás comenzando. No, probablemente lo que te hayan dicho era estadísticamente correcto. Me lo dijo alguien del Banco Interamericano, ¿eh? No, no es que me lo dijo Probablemente, cualquiera. no, a ver, te lo podría haber dicho de la siguiente manera. Puede ser que te vaya bien, pero tenés todas las probabilidades en contra. Y entonces Porque, uno ahí, ¿qué tiene que hacer? no, nada, es que, a ver, la probabilidad es algo tan difuso como lo que acabamos Obvio. de conversar, de que mi amigo va a venir con un 80%, y yo, ¿qué es ese 80? Claro. Pero la realidad es que, fíjate, justamente, esto lo habla Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía del año 2002. Es un Premio Nobel de Economía que es psicólogo, es un psicólogo israelí, Claro. y justamente cuenta que la sociedad en su conjunto se beneficia de esta sobreconfianza y de este optimismo de muchos emprendedores que aún teniendo la probabilidad en contra, comienzan, emprenden. Porque Claro. imagínate si, por ejemplo, Jeff Bezos, el ¿Mm? fundador de Amazon, no hubiera querido arrancar. Bueno, hoy no sé cuántos millones de personas le da trabajo. Claro. Eh, y el mundo avanza, parece loco lo que voy a decir, porque hay gente que hace las probabilidades muy mal, porque hace muy mal la cuenta. Es loco, ¿no? El mundo avanza porque hay gente que hace la cuenta muy mal. Bueno, pero de alguna forma, eh, emprender es una cuenta mal hecha, donde uno, en Argentina es una cuenta pésimamente hecha. Bueno, ¿no? Está claro, porque hay lugares donde uno puede tener eh, la probabilidad en contra y otros donde realmente parece remota la probabilidad. Mm. Pero Y aún fíjate, así no comenzarías con algo en una no, pero Argentina de fíjate, hoy. vamos a bajarlo más a la práctica. A ver. El argentino que empieza y que arranca, bueno, corre un montón de contingencias. ¿Qué quiere decir? Y va a arrancar en negro probablemente. No sé, va a saltar un montón de regulaciones, va a no pagar impuestos, así como arrancan los emprendimientos, es un hecho, esto es una descripción, no es una recomendación, es cómo funciona. Y Ujú. también es cierto
que si alguien quisiera arrancar con todas las de la ley, cumpliendo todas las regulaciones, no tenés manera de empezar No casi. podría, claro, No claro. podrías, porque No necesitarías sean los una números. acción tal que es imposible cumplir con todas las normativas. Y esto va más allá, porque va más allá de la actividad, porque prácticamente la actividad que vos digas está sobreregulada y tiene una cantidad de requisitos que cumplimentar, que necesitas un equipo solamente para cumplir con eso. Ujú. Así que, en definitiva, cuando vos le haces eso al sector privado, lo forzás a meterse en la informalidad. Por eso en la economía argentina tenés 40% de informalidad. Claro, claro. Eh, Pero es súper, la verdad que es súper interesante. Por ahí para vos es muy común esto, pero para el resto de los mortales, no, para nada. ¿Cuánto está metido? Cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque yo te escuchaba y decía, y entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Un economista o un psiquiatra? ¿O un neurólogo? ¿O un psicólogo? eh, no, bueno, es que al final tenés como una superposición de profesiones que terminan actuando ahí. Sí, yo te diría que hay cosas de psicología y de economía que se superponen un montón. El Bien, enfoque conductual de la economía viene ganando tracción eh, y, y definitivamente hay cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar, que uno puede mejorar la calidad de la decisión. La bien, calidad de la decisión no quiere decir que necesariamente llegues a un resultado mejor. Pero calidad de la decisión quiere decir qué decidiste hacer dadas las circunstancias en las que vos tenías y que maximizaban tu chance de éxito. En la medida en que vos puedas tener exposición a situaciones reiteradas que te permitan jugar con esa probabilidad, ujú, si vos decidís bien, vas a tener una ventaja. Esa es la manera en la que yo enfoco las inversiones. ok, Esa es la manera, a ver, en la que yo la enfoco. Yo tomo este enfoque también de Howard Marks, que es un gran inversor en el mundo, que bueno, él tiene una fortuna personal de arriba de $1.000 millones y maneja carteras por cientos de miles de millones, pero que justamente te termina explicando que en definitiva vos no podés juzgar a nadie eh, por el resultado de una decisión, sino que lo tendrías que poder juzgar por una secuencia de resultados en base a cómo fue tomando decisiones. Es decir, en un periodo de una semana, vos no podés distinguir a alguien que tuvo suerte y que fue lo mismo que ir a la ruleta que a Warren Buffett. No lo podés claro, obvio. distinguir. De Claro. hecho, en los últimos meses han habido muchos millennials que se burlan de Warren Buffett porque él vendió las aerolíneas y después que vendió las aerolíneas y vendió en cantidades por un monto que era de $7.000 millones, las aerolíneas subieron un 30-40%. Entonces decía, Buffett, no entendés nada. Nosotros que somos unos perejiles ganamos plata y vos perdiste. Y Warren Buffett decir, momento, amigo, espera un poco a ver cómo termina la película. Y yo No, no tengo ninguna duda que en los próximos años, quizá un año, 2 años, Warren Buffett, si es que sigue vivo, el tipo, bueno, ya bastante mayor, pero entiendo que está bien de salud, pero creo que tiene 80 y largos, va a decir, ¿vieron que yo tenía razón? Porque invertir no es de acá. ¿Cuál es tu horizonte? Si vos me querés jugar de acá a mañana, es lo claro, mismo que ir a la ruleta, no quiere decir nada. Ahora, si vos querés jugar de acá a algunos años, bueno, no es lo mismo. Entonces la calidad de la decisión cambia claro. el resultado. Es súper, 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 súper interesante, ¿no? Volviéndonos un poquito, viniéndonos un poco a la Argentina, ¿no? Eh, yo me preocupa tremendamente. Hoy estaba mirando que se está abriendo una mesa de filósofos, psicólogos y no sé qué. El presidente está teniendo una mesa de consultores, al igual que está teniendo la de infectólogos. Y yo no veo la mesa de los economistas. Y no veo, no sé si hoy van a hablar, hoy está reunido todo el gabinete, porque se sorprendieron por las cifras que dio el INDEC. No sé por qué se sorprendieron. A mí me horroriza pensar que se dieron cuenta ahora que no había agua potable,
me horroriza pensar que se están dando cuenta ahora de que la producción industrial iba a bajar como bajó, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en Argentina? O sea, ¿qué tendría que hacer el presidente? Yo tengo la sensación, de la misma manera que él se para todos los días o todas las semanas o cada 15 días y me dice cómo van las estadísticas de la enfermedad, yo quiero que me diga qué va a hacer con mi país cuando salgamos de acá, porque no sé si es verdad que el 80% de la gente en la Argentina va a ser pobre cuando salgamos de la pandemia, o si es el 50%, me da lo mismo, es una barbaridad. En Argentina necesitamos saber qué nos espera mañana, o decir, a ver, igual que decimos, bueno, mira, 17 de julio es el último día de la cuarentena, yo quiero que me digas, dentro de 2 años empezamos a despegar. ¿Cómo lo ves vos? Lo veo con una enorme incertidumbre, Sí. lo veo con... Mirá, hay muchas cosas que uno dice, todo lo que tendría que haberse hecho. ¿Por qué llegamos a 100 días y todavía hay muchas cosas que no sabemos? Entre otras, mirá, yo fui de los primeros que protesté por el tema de los pocos testeos. Y seguimos Ujú. teniendo pocos testeos. Sí, Entonces, totalmente. seguís sin aislar a los que tenés que aislar. A ver, lo que queda claro y que ahora me parece que es indiscutible es que la cura es peor que la enfermedad. Si a vos el Total. PBI te cae el O la 26%, prevención, si querés, la prevención, porque como cura no tenemos, la prevención es peor que la la enfermedad, pero prevención esto, está bien, pero la yo, cura que están buscando. pero Miguel, esta neófita que soy yo en economía, lo dije con mi mamá de 95 años el primer día de los primeros 15 días, ¿cómo vamos a hacer en la Argentina? ¿Qué va a pasar en el mundo? Porque no es que nos está pasando solo a nosotros. La economía mundial va a tener un cambio gigantesco. Y entonces no sabemos dónde vamos a poder levantar la mano y agarrar algún salvavidas. Bueno, Eso es lo que siento, por lo me menos, ¿no? parece que ahora queda bastante claro que al final la cuarentena no cura nada. La cuarentena es algo preventivo y tiene un objetivo que es aplanar la curva en el inicio, darle espacio a que se prepare el sistema de salud, pero acá pareciera que se enamoraron de la cuarentena y piensan que la pueden mantener a base de imprimir pesos. Y además, Yo no fíjate, puedo creer, te juro que no puedo creer que se hayan enamorado de la cuarentena, ni que se hayan yo creo, enamorado de mirá, imprimir pesos. pero a ver, es lo que da la impresión. Fíjate una cosa. Después, yo soy de los que aparezco en muchos canales de televisión como los anti-cuarentena, Sí, ya sé. amante de la muerte. Yo soy un amante Sí. de la muerte, anti-cuarentena. Bueno, ahora tenés a la vista las estupideces esas, ¿no es cierto? Y fíjate otra cosa más. Al final, lo que te demuestra es una vez más que no hay plan. Así como, ¿cuál era el plan para la renegociación de la deuda? No hay plan. El plan es, te digo que no te quiero pagar, la estiro y de alguna forma veo cómo termina yendo, pero si vos no le mostrás al mundo cuál es tu plan para crecer y para generar, no tenés el plan para decir cómo le vas a volver a pagar al que te... Ahora, Al vos que... sabés que esta frase de no hay plan la escucho, no sé, desde que estaba Cristina en el gobierno, no hay plan. A Macri se lo escuchamos, no había plan, decíamos, no hay plan. ¿Es tan difícil tener un plan económico en la Argentina? Bueno, lo que pasa es que también tenés que tener, no sé si no hay plan. Quizá el plan es un plan que no nos guste, quizá el plan es ir y confrontar con el campo. Evidentemente confrontar con el campo y romper Bueno, la eso puede situación. ser una partecita del plan, Bueno, pero vos está tenés que bien, tener pero otro pará. plan. Pero evidentemente eso uno tiene que interpretar que es una parte del plan. Ir a confrontar. No Otra sé, vez buscamos al enemigo. pero no tengo otra. No sé qué buscan, que alguien del campo termine matando a alguien. Están buscando eso, me parece a mí. Eh, No sé, yo veo el tema de los o el silobolsas plan, y o el digo, no plan lo ¿cuál puedo es? creer. Expropiar Vicentín. ¿Es el comienzo de un plan o es algo aislado? A nosotros nos quieren decir que es algo aislado. Incluso nos metieron un montón de cuentos de por qué tenía sentido hacerlo, que me Sí, parece que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el seguro. plan? Avanzar sobre la propiedad privada, avanzar sobre las libertades individuales, que Cristina Kirchner cierre el micrófono en el Congreso, que la justicia siga estando en feria. ¿Cuál es el plan? Bueno, ahí parece tener un plan, que es un avance del autoritarismo, que la pandemia
es una espectacular excusa para ese plan. Bueno, El otro día estaba hablando con gente que está en Estados Unidos, en una empresa sumamente importante allá, y me comentaban que Estados Unidos, por ejemplo, imprimió 7 veces más de lo que había impreso en el 2008, o de que había imprimido, no sé cuál de los dos se usa. sí. Y, e imaginan además que el dólar va a perder bastante de su valor a raíz de esta emisión tremenda que están haciendo. ¿Qué nos va a pasar en Argentina? ¿A dónde podemos llegar con la No. emisión? Primero te quiero decir que la comparación de lo que haga Estados Unidos con su No. Banco Central y lo que haga Argentina no es válida. No, no es válido. Porque- No, estaba hablando de lo que va a ser el valor del dólar afuera, Sí, en este pero contexto general. momento, porque acá lo que hay que entender son algunas cosas. La misma política ejecutada por alguien que tiene credibilidad y por Obvio. alguien que no tiene credibilidad puede generar efectos opuestos. Claro. Entonces, si vos creés en tu banco central y que va a hacer las cosas con responsabilidad, vas a tener un efecto. Si no crees, vas a tener otro efecto. Obvio. Ojo, que la Reserva Federal está terriblemente cuestionada en Estados Unidos Sí, y en sí. el mundo. Y Sí, el sí. Banco Central Europeo también, y el Banco de Japón también, y el Swiss National Bank también, y el Banco de Inglaterra también. Es decir, tenés ese problema. En Argentina lo que pasa es que la credibilidad del Banco Central quedó enterrada hace ya varios años, hace varias décadas. Por eso tuvimos que llegar a la convertibilidad. La convertibilidad fue decir, no creemos en el Banco Central, lo vamos a tener acá casi decorativamente, porque desde Dibujado. 1991, cuando se pone la ley de convertibilidad, eso es lo que tenés, un Banco Central decorativo, y cuando lo tuviste así, no tuviste inflación. Así que no estaría mal decir que al menos hace 30 años que el Banco Central no tiene ninguna credibilidad en Argentina. ¿Vos Ahora, volverías a un 1-1? no, probablemente. A ver, lo que pasa es que, fíjate los problemas de credibilidad que tiene Argentina, que construir una moneda también es muy difícil, pero definitivamente vos Yo tenés ya no que sé si eso es posible, ¿eh? y Construir una bueno, moneda. pero lo que pasa es que vos tenés que entender también lo siguiente. Hay un problema desde 1816 para acá que lo han repetido todos los gobiernos, que es gastar más de lo que se recauda. Nada más. No hay más. Esa es la esencia de lo que pasa. Después, ¿cómo lo arreglaste? Con deuda, Ujú. con más impuestos y con emisión monetaria, porque esas son las fuentes de ingreso. Pero en definitiva, todo termina en impuestos, porque la deuda la vas a tener que pagar y los impuestos los tenés que pagar. Y la inflación es un impuesto más. Así que todo se paga con impuestos. Ahora, lo que te termina pasando es que Argentina ha abusado de la impresión monetaria, ha abusado del impuesto inflacionario como recurso Claro. casi inequívoco para que el Poder Ejecutivo pueda seguir gastando, para que la clase política Ujú. pueda seguir gastando. Entonces, si vos no arreglás eso, a mí me cuesta creer que vos con una solución mágica del estilo, bueno, vamos a dolarizar, sí, momento, pero hay que hacer ciertas cosas para que vos puedas dolarizar. Y además, si vos dolarizás, ¿qué te evita que después un gobernador diga, bueno, ahora emito la cuasimoneda de mi provincia y a ustedes le pago en la cuasimoneda? Entonces el problema está ahí. Quizá algo mucho más importante es lo que se llama la convertibilidad fiscal. Vos tenés que cambiar la lógica de cómo se gasta. Vos tendrías Claro. que tirar la ley de coparticipación a la basura, porque vos lo que tenés que conseguir es que haya un vínculo entre el que gasta y lo que recauda. Si cada provincia tiene que gastar solamente en base a lo que recauda, te digo que va a haber otro cuidado, que va a ser distinto, que vamos a poner el ejemplo de Formosa. Formosa gasta más de lo que le entra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todos los gobernadores de Formosa siempre van a ser amigos del Ejecutivo, no importa quién esté, porque necesita ser amigo del Ejecutivo, porque necesita la ley de coparticipación para sobrevivir, porque tiene 90% de empleo público. Entonces, Exacto. cuando vos tenés esa trama de incentivos, bueno, ahí empezás con un problema grave. Entonces, tenés que romper esa trama de incentivos y tenés que ver cómo haces
para justamente tener esa recaudación asociada. Ahora, esto no lo podés hacer de un día para el otro, no podés echar la mitad de empleado público de un día para el otro, porque es un desastre. Eso es un plan que te lleva 10 años, de decir, ok, en estos 10 años vamos a ir drenando a la gente que trabaja en el Estado y la vamos a ir pasando al sector privado de esta manera. Tenés que tener, eso es un plan de largo plazo. Entonces yo imagino, con lo que vos estás diciendo, nos quedan 3 minutos, pues vos te tenés que ir a las 40, Sí. yo imagino una gran mesa de concertación de todos los ámbitos políticos para decir, bueno, mira, cuando cambie el gobierno, el plan tiene que seguir siendo este, para que la Argentina alguna vez llegue a algo. Y mi pregunta tiene que ver con, ¿crees que la Argentina cuándo puede empezar a despegar después de lo que estamos pasando? Es que es antes todavía de todo lo que vos decís, porque no hay siquiera consenso en el diagnóstico. ¿No? Ahí está la cosa. Si vos le preguntás a la gente si cree que el problema es que se gasta más de lo que entra, no tienen claro. Entonces, por qué le querés hablar de dónde vas a recortar gastos si ellos no entienden que ahí está el problema? Esta es la discusión que yo tengo tantas veces en televisión. A ver, ¿y dónde gastás? ¿Dónde cortás el gasto? ¿Dónde Momento, ¿dónde cortás? cortás el gasto? Si no hay conciencia de que ese es el problema, y yo te tengo que decir que te voy a cortar un brazo o una pierna, me vas a sacar a las patadas. Obvio. Pero hasta que vos no entiendas, hasta que la sociedad no entienda que ahí está el problema, vamos a seguir rebotando por todos lados y no vamos a dar con el problema de dónde está la enfermedad. Y la enfermedad está Ahora, ahí. ¿por qué es tan difícil si vos en tu casa, en definitiva, lo que aplicás es eso? Yo no gasto más de lo que tengo. Es que no es que es tan difícil, hay intereses. Porque los políticos están felices con esa situación de seguir gastando. Entonces, no es que es tan difícil. Ellos te van a decir cualquier cosa menos decirte que el problema es justamente el gasto que ellos hacen. Y después, además, vas a tener un montón de periodistas afines que te van a decir, no, no tiene nada que ver, y te van a sacar ejemplos de países que no son comparables ni remotamente, y te van a decir, no, porque fíjate lo que hace tal o cual, y ahí, ¿por qué me decís? Claro, y te dicen, quieren que le respondas en 15 segundos, enseguida te interrumpen. Entonces, hay toda una matriz casi enquistada para hacer que la dirigencia siga gastando. ¿Entendés? Para que ellos No. sigan gastando. Ahí está la cosa. Quizá Sí. con una crisis como la que vamos, terminamos cambiando eso, pero va a ser Sí, eso increíble. lo pensé. También a lo mejor a veces es necesario que las cosas exploten de tal manera para provocar el cambio, ese cambio Bueno, necesario. definitivamente en toda crisis hay una oportunidad. Hay que ver si la vamos a poder aprovechar. En el 2001 hubo una, y bueno, llegó la cleptocracia al poder. Esa es la verdad. Bueno, Miguel, son las 11:39 y sé que te tenés que ir a las 11:40, así que ¿me querés dejar un mensaje último a la gente? Bueno, el mensaje, déjame poner un mensaje más o menos de esperanza, ¿no? Y es que de toda crisis siempre se sale y el argentino es muy resiliente, siempre Sí. encuentra la manera y se ha sobrepuesto a muchísimas cosas. Así que estamos en un momento increíblemente eh, triste para muchos y con falta de esperanza, pero lo vamos a superar. Mm. Yo Y, pienso lo mismo. A ver y lo si vamos a terminar no estamos superando. siendo, no nos está agarrando ese optimismo del que hablábamos al principio. No, Sin yo duda, pienso lo mismo que vos. sin Creo duda que nos está agarrando, sin tenemos duda nos esa está capacidad, agarrando. Así pero es. creo que tenemos esa capacidad, lo tenemos. Estoy segura de eso. Bueno, Miguel Moyano, ha sido un placer tenerte, como Bueno, gracias, siempre. Silvia. Te mando un abrazo Excelente. muy grande. Dale, chau, Bueno, chau. y a ustedes, nada, vamos a terminar acá, nos vamos a reencontrar en una semana. Cuídense, quédense en sus casas, recuerden cuando se sientan mal que en algún momento vamos a decir, ¿te acordás de la pandemia? Y un día esto habrá pasado. Pasaremos seguramente momentos muy difíciles donde todos tendremos que ayudar a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Julita Sánchez. Gracias, Carlitos Compaño. Gracias, Conexión Abierta. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 11 de la mañana. Chau, chau.